Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Pati, buenos días. Buenos días. Ya te estamos escuchando. Bueno, listo. Bueno, buenos días. Hoy nuevamente conectados. Nuestro lema es conectados con Global y ocupados, mas no preocupados. Hoy tenemos una charla muy interesante. Nos acompaña Cristian Chaura sobre buenos días, Cristian. Gracias por acompañarnos. Patricia, buenos días. El tema de hoy, gracias. El tema hoy es herramientas útiles sobre tus finanzas personales. Entonces, todos queremos tener una buena salud financiera. Cristian es gerente consultor y fundador de Pensionante ABC. Tiene un máster en Administración Económica y Financiera de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ha sido consultor de empresas como Fenalco, Acrip, Suramericana, Finesa y bueno, muchísimas otras más. También es consultor y perito de cálculos actuariales, entonces sabe mucho de todo este tema de seguros. Y hoy le hemos pedido que nos acompañe para que ustedes también tengan una visión y una perspectiva de lo que es la salud financiera, y nos va a dar unas herramientas interesantes para que todos estemos conectados organizando este nuevo modelo de vida que nos cogió en forma tan inesperada. Cristian, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido, y habrá un grupo interesante y abundante de personas listos para escucharte. Muchas gracias. Patricia, no, a ti, muchas gracias por la invitación, y esperemos que este espacio sea útil y nos podamos encontrar allí herramientas que realmente las personas, los asistentes, las puedan aplicar en su día a día. Entonces, te agradezco mucho. Vamos a comenzar entonces nuestra presentación. Voy aquí entonces, creo que todos estamos viendo la pantalla. Si no me escuchan bien, me lo hacen saber, les agradezco. Y esta es la primera vez que utilizo esta herramienta de webinar de GoTo, pero creo que ya no vamos a tener ningún inconveniente. Entonces, voy a silenciar los micrófonos de los asistentes, y al final, habíamos ayer coordinado con Andrea de que vamos a dejar un espacio al final para las preguntas. Realmente no tenemos mucho tiempo, es una intervención de 1 hora, y lo que queremos es poder aprovecharla al máximo. Igual, al final no tengo inconveniente en quedarme un espacio de unos minutos adicionales, no tengo inconveniente para poder resolver las preguntas. Entonces, voy a silenciar aquí los micrófonos de los asistentes para comenzar. Creo que ya quedaron silenciados. Todos. Ok. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de finanzas, de salud financiera, un término que hoy más que nunca toma relevancia. Pero antes que empecemos a hablar del tema de hoy, les quiero compartir una historia, una moraleja de un pueblo en la costa que se encontraba azotado por unos torrenciales de lluvia, y eso había generado en la costa una crisis económica en el pueblo. La economía estaba paralizada, y de un momento a otro llega un millonario al pueblo, muy rico, muy reconocido en el sector, y entra al único pequeño hotel que existía en el pueblo, y quiere y averigua una habitación. Saca un billete de 100 euros y lo coloca sobre la recepción del hotel, y se va a recorrer el hotel a conocer las habitaciones. El jefe del hotel agarra el billete y sale corriendo de manera inmediata a pagar sus deudas con el carnicero. Y a su vez, el carnicero toma el billete y sale corriendo a pagar su deuda con el criador de los cerdos. Cuando le entrega el dinero al criador de los cerdos, automáticamente el criador de los cerdos sale corriendo a pagarle al señor del molino, al que le provee los alimentos para los animales. Y a su vez, el señor del molino, sale corriendo y busca a María, la prostituta del pueblo, a quien
a quien incluso en tiempos de crisis también genera y fía sus servicios. Al cancelarle este dinero a María, esta sale corriendo de manera inmediata y se va para el hotel donde ha llevado últimamente a sus clientes y donde también tenía deudas por los servicios que le ha prestado el hotel. En ese momento ella regresa el billete de 100 euros, se lo coloca en el mostrador del hotel y en ese mismo momento baja ya el señor, el millonario que está viendo las habitaciones, dice que ninguna le convence y simplemente coge el billete y se va. Entonces, en este momento, ¿qué sucede? Ninguno tiene deudas en este momento y la economía sigue en movimiento. Es decir, eso es un poco lo que está pasando en este momento. Podemos mirar cómo nos ubicamos dentro de esta parábola, si somos la persona del millonario, que no tenemos en este momento ninguna afectación por la situación económica, o si somos las personas que en este momento tenemos unos niveles económicos X, donde tenemos afectaciones de alguna medida. Entonces, eso es lo que necesitamos. Necesitamos que la economía comience otra vez a reactivarse, que empecemos a generar nuestras actividades laborales normales y que podamos retomar a la dinámica como tal. Entonces, les quería contar esta historia que se acoge mucho a lo que hoy estamos viviendo. Entonces, vamos a comenzar nuestra presentación, como lo decía Patricia, nuestro programa hoy se llama Herramientas útiles para tu salud financiera. Vamos a entregar unas herramientas simples, elementales, no vamos a hablar aquí de cosas muy elaboradas, simplemente cosas prácticas que nos van a servir en el día a día. Bueno, vamos a mirar aquí, voy a cerrar aquí donde dice iniciar transmisión para que me deje mover la presentación. Entonces, yo quiero empezar mostrándoles cómo es la vida financiera de una persona en términos de un diagrama. Cuando estamos en la etapa de los 0 a los 18 años, estamos en una etapa netamente formativa, ahí no tomamos decisiones financieras, tenemos simplemente una dependencia económica generalmente de nuestros padres y nuestra capacidad económica es limitada. Luego de los 18 a los 30 años ya nos vinculamos en el mercado laboral, ya empezamos a tener una independencia económica, ya en términos generales, porque incluso hay personas todavía a los 25 años que dependen de sus papás, pero en términos generales ya tenemos una libertad, una independencia en ese sentido, y luego vienen de los 30 a los 45, es donde ya tenemos un incremento de nuestros ingresos, donde ya nos volvemos, incluso ustedes lo saben mejor que yo, sumamente atractivos para la industria previsional. Es decir, allí es donde todos tenemos la oportunidad de empezar a adquirir productos, servicios y poder acceder a beneficios y bienes durante nuestra etapa, digamos, de vida o productiva. Luego de los 45 a los 55 es el momento donde ya, digamos que nuestro patrimonio debe estar consolidado. Nuestro patrimonio debe estar consolidado. Por eso también tenemos que saber aprovechar las etapas productivas y saber entender cuándo es que debemos tomar aquellas decisiones, ya sea de inversión, ya sea de goce o de disfrute o de consumo, pero también tener claridad que después de los 55 años, en términos generales, nuestra vida productiva y laboral empieza un descenso y ya nos encontramos luego en la etapa de los 57, 60 años, de los 50 a los 60 años, en términos generales, es donde ya empezamos a llegar al anhelado retiro. Y cuando llegamos al anhelado retiro, es que nuestros ingresos disminuyen de manera notoria y aparece el concepto que ustedes conocen mejor que yo, que se llama brecha pensional, es decir, la diferencia que existe o que va a existir siempre entre lo que yo estoy acostumbrado a recibir por mi actividad laboral o por mi actividad productiva versus lo que voy a recibir al momento de que cuando yo me pensiono. Entonces ustedes dirán, Cristian Chaura, ¿por qué nos está hablando hoy de pensiones y por qué la empresa es Pensionati ABC y por qué él es experto en el tema pensional? Porque es que resulta que el tema pensional es un componente fundamental de las finanzas personales. Lastimosamente vemos el tema pensional como un tema aislado de las decisiones y de la estructura de vida que llevamos durante nuestra vida cotidiana y realmente es todo lo contrario, porque es que
todos vamos a llegar a la edad adulta, pero sucede que ese buen retiro, esa tranquilidad, esa confianza, esa seguridad que vamos a lograr al final, la construimos durante nuestra etapa productiva y laboral con las decisiones que tomemos con respecto al manejo del dinero. Bueno, vamos a ver acá que tengo aquí un pequeño problemita con la diapositiva que no me quiere pasar. Voy a dejar de interrumpir pantalla, a ver si ya me pasa. Dejar de compartir. Bueno, esperemos a ver cómo lo solucionamos. Ok, listo. Entonces. Sonido reactivado. Es entregar herramientas prácticas. El objetivo de hoy simplemente es que vamos a ver unas herramientas prácticas que nos permitan tomar decisiones a nivel personal para poder enfrentar digamos que los grandes retos o los grandes momentos que se vienen con esta crisis económica a nivel mundial. Parece que me toca interrumpir la presentación, compartir la pantalla para poder pasar. Bueno, entonces aparece un primer concepto que es el concepto de la salud financiera. Entonces, la salud financiera hoy cada vez toma más fuerza porque así como nosotros hablamos de salud física, cuando tenemos problemas de salud, cuando tenemos una gripe, cuando nos quebramos un pie, cuando tenemos un quebranto físico, nosotros no tenemos ningún inconveniente en asistir al médico, pedir ayuda y solicitarle a este especialista una orientación en cuanto a los medicamentos o los pasos a seguir para recuperar la salud física. Hoy, hace unos años para acá, se viene también hablando muy fuertemente sobre el concepto de salud financiera. ¿Qué es la salud financiera? Es poder yo tener unas condiciones económicas tales que me permitan a mí mantener una tranquilidad, un manejo adecuado de mis relaciones interpersonales, tener un rendimiento óptimo a nivel laboral, mantener una condición, digamos, de vida óptima. ¿Por qué? Porque cuando yo no logro la salud financiera, eso tiene una repercusión directa en mi salud física. Lamentablemente, el primer efecto, de los primeros efectos que vamos a ver después de esta crisis, es el incremento en las demandas de consultas psicológicas y psiquiátricas por muchos colombianos que esta situación los cogió de una manera desprevenida, sin estar preparados y obviamente con las circunstancias que se van a empezar a generar, incluso no ahora, no hoy en mayo ni en junio, sino dentro de unos 6 meses, cuando las personas tengan que empezar a responder por esos créditos que hoy nos están refinanciando, que nos están aplazando las cuotas, aquella persona que de pronto perdió el empleo, aquella persona que lastimosamente tuvo una afectación económica, lo más seguro y tristemente es que va a tener un impacto en su salud. Entonces, el primer concepto que quiero que tengamos hoy claro es que la salud financiera es igual de importante a la salud física. Y si yo estoy teniendo síntomas de que tengo problemas de salud financiera, ¿como cuáles? Que estoy dándome cuenta de que mis recursos no me están alcanzando para mis gastos normales. Si me estoy dando cuenta de que estoy teniendo atrasos permanentes con mis créditos o me están llamando mucho las entidades financieras. Si me estoy dando cuenta que estoy haciendo, como dice vulgarmente, abriendo un roto para tapar otro. Si me doy cuenta que de manera permanente llego el día 15 o 17 o el 12 del mes y no tengo flujo de efectivo, ojo, allí tenemos ya un problema seguramente de salud financiera. Y aparece otro concepto del tema de los créditos. La gente pretende o cree que tener créditos es malo. No, el tema del nivel de endeudamiento o de endeudarnos, la pregunta es, ¿para qué me estoy endeudando? Y segundo, ¿hasta cuánto me debo endeudar? ¿O hasta cuánto me puedo endeudar? Porque resulta que necesitamos tener claridad de que las deudas son buenas, pero dependiendo para qué sean. Entonces aparece otro concepto que quiero que tengamos claros hoy, que se llama el concepto de la libertad financiera. Y ese debería ser el anhelo que todos deberíamos tener. El concepto de libertad financiera es que el dinero trabaje para nosotros. Es decir, nos pasamos la vida, y eso es
el gran gurú financiero de Robert Kiyosaki dice, nos pasamos corriendo la carrera de las ratas, es decir, nos pasamos trabajando duramente durante un mes, pero generalmente lo hacemos durante toda la vida, pagamos las deudas, nos quedamos sin dinero y tenemos que volver a trabajar para pagar deudas y no podemos salir de allí. Es decir, difícilmente yo podré lograr la libertad financiera si no tomo conciencia de que realmente yo puedo utilizar unos recursos para llevarlos a otros escenarios que me permitan el día de mañana lograr lo que se conoce como la libertad financiera. La libertad financiera no es otra cosa que poner al dinero a trabajar para mí. Y eso es independiente de la cantidad de dinero que yo gane. Es decir, así si hay una persona que me gane 5 millones o 2 millones o 3 o 8 o 10, todos podemos lograr buenas decisiones con el dinero, porque realmente tenemos que enfocarnos a llevar cierta parte de nuestros recursos a ciertos escenarios. Entonces, el concepto de libertad financiera nos va a permitir eliminar en gran medida lo que se conoce como la no salud financiera. Y la no salud financiera no es otra cosa que lograr, bueno, tengo problemas acá porque no me deja compartir la pantalla y presentar las diapositivas. Entonces, esta diapositiva la vamos a dejar, no la voy a proyectar. Dice, hay un estudio de una gran universidad en Estados Unidos que dice que el no contar con salud financiera automáticamente tiene impacto en temas como alteraciones del ciclo menstrual de la mujer, problemas del corazón, problemas de psicosis, drogodependencia, desórdenes alimenticios, depresión, ansiedad severa, migrañas, riesgo de infarto, bajas en las defensas, problemas con la presión arterial, tendencias al suicidio, estrés por el dinero, impotencia sexual, taquicardia, accidentes cardiovasculares, dolores de cabeza. Y quizá lo más preocupante es que el problema del dinero nos lleva en muchas ocasiones a quitarnos la vida. Es decir, ya ustedes todos recordamos lo que pasó hace el año pasado con esta persona en Ibagué, esta señora que se fue para el puente y se llevó a su hijo y se tiró del puente, producto del estrés que tenía, de unas deudas que había contraído con unos gota a gota y que lo había llevado a perder su apartamento. Entonces recuerden que el bien más preciado que todos tenemos es la vida. Por eso el no manejo adecuado de las finanzas personales, de nuestros recursos, nos pueden llegar incluso a perder ese bien. Por eso es importante tomar decisiones oportunas y buenas decisiones durante nuestra etapa laboral y productiva. Aparece un concepto, aparece una reflexión que les estoy mostrando acá, que dice, gastamos lo que no tenemos en cosas que no necesitamos para aparentar lo que nos resulta que esto aplica en términos generales para la mayoría de nosotros. Muchas veces las decisiones que tomamos con el dinero, generalmente las estamos tomando influenciados por otras circunstancias no importantes en la vida, sino por aparentar, por generar un consumo o simplemente por tratar de llevar la vida que no es la nuestra. Entonces, quiero que hoy les voy a entregar unos conceptos básicos financieros que quiero que se aprendan y que ojalá los puedan interiorizar. Primero, vamos a hablar del concepto de ¿qué es un activo? ¿Qué es un activo? En términos financieros, no el concepto contable. Un activo es todo aquello que me genera ingresos hoy o en el futuro o aumenta su valor en el tiempo. Todo aquello que me genera ingresos hoy o a futuro o aumenta su valor en el tiempo. Esa es la definición de activo, de la definición financiera. Y quiero que se aprendan esa definición porque es sumamente importante tener claridad de esa figura. El concepto de
Gasto, ¿qué es un gasto? Es toda aquella erogación de dinero que yo hago en cualquier momento y que nunca más volveré a recibir. Erogación de dinero, o sea, gasto es todo aquello que yo saco de mi bolsillo y nunca regresa. Y luego aparece el concepto de inversión. Y ojo que empezamos a ver a dónde quiero llegar, que tenemos que dedicar parte de nuestros recursos a realizar inversiones o a comprar activos. Pero no todo lo podemos llevar al gasto. Y de entrada, ustedes saben que mínimo, técnicamente mínimo, debemos ahorrar el 10% de nuestros ingresos. El 10% de nuestros ingresos. Y aparece el otro concepto que también quiero que nos quede claro hoy, el concepto de tasa de interés. La tasa de interés es el precio de utilizar el dinero de otros. Es el precio que pagamos por utilizar el dinero de otros. Entonces, cuando yo empiezo a entender la definición básica de lo que es un activo, lo que es un gasto, lo que es una inversión y lo que es una tasa de interés, voy entendiendo poco a poco que realmente tengo que tener un manejo adecuado de estas variables. Obviamente, pues todos sabemos que son los pasivos, la definición contable, pues es todo lo que yo debo, y patrimonio, pues es lo que yo tengo menos lo que yo debo, es decir, exactamente es lo que realmente es mío. Entonces, el concepto de activo es fundamental. Entonces, primera recomendación. Hoy todos deberíamos estar acudiendo a el presupuesto de emergencia, al ahorro que hemos tenido. Pero seguramente nosotros no tenemos ese presupuesto y construyendo. La primera recomendación que quiero que tengamos es que empecemos a construir un presupuesto de emergencia. Se dice que el presupuesto de emergencia nos debe alcanzar mínimo para 6 meses de subsistencia en términos normales. Obviamente, yo sé que no es fácil tener un presupuesto de emergencia de estas dimensiones, pero sí mínimo, yo los quiero invitar a que tengamos un presupuesto de emergencia para 3 meses. Es decir, que yo pueda mantener mis condiciones de vida actuales sin ningún inconveniente, porque esta circunstancia que nos llegó hoy o que nos llegó al mundo en los últimos días, se puede volver a presentar. Es decir, a todos se nos movió el piso, porque en este momento diríamos que muy pocas personas en este momento en Colombia, pues dicen nadie, solamente los pensionados son las únicas personas que hoy no tienen una disminución de sus ingresos. De resto, los que trabajamos en el mundo comercial, pues y tenemos ingresos variables, estos van a cambiar. Las personas que tienen inversiones en bienes inmuebles, ya vemos que los alquileres seguramente no nos lo va a dar un cumplimiento, los que tienen negocios, los que tienen restaurantes, entonces vamos a tener una alteración. Entonces ahí tenemos que tener claridad de que el fondo de emergencia, el presupuesto de emergencia, hay que construirlo cuando tenemos capacidades económicas. Segundo, tenemos que tener un presupuesto de ingresos, pero de ingresos netos, no mi salario. Es decir, yo tengo que tener claridad cuál es mi ingreso neto, cuánto es lo que yo me gano por comisiones, cuánto es las retenciones que me hacen, cuánto son las deducciones por seguridad social, cuánto es el recurso que me destinan o que me sacan por el crédito de libranza, por decir de alguna manera, por poner un ejemplo, cuánto me llega directamente a mi cuenta, es decir, cuánto es realmente mi ingreso, porque mi presupuesto de vida, de gastos y de créditos tiene que ser fundamentado en mi ingreso neto, no basado en mi salario, porque existe una diferencia importante entre lo que yo tengo como salario o como ingreso por actividad laboral versus a lo que efectivamente mensualmente me está llegando a mi cuenta de ahorros o corriente y que son los recursos con los cuales debo destinar a mi manutención y mis compromisos. Entonces, el presupuesto de ingresos netos hay que tenerlo. También tengo que tener un presupuesto de gastos. Es decir, cuando yo atiendo las consultas de mis clientes, la mayoría de personas no tienen claridad cuánto valen realmente sus gastos. Porque cuando empezamos a hacer los análisis, yo le digo, venga, pero doña Gloria, por ejemplo,
usted no tiene problemas económicos, porque usted tiene, no, Cristian, es que claro, me faltó colocar allí el salario que le pago a la empleada. Y también sabe que, claro, falta el dinero que le transfiero a mis papás como ayuda económica. Y no, Cristian, y claro, es que no estoy teniendo en cuenta el seguro que tengo, el seguro de vida. Y empiezo a no darse cuenta, la gente no tiene información de cuánto vale, primero, sus ingresos netos, cuántos son realmente sus ingresos, mucho menos tiene información cuánto vale sus gastos, y luego aparece la otra falencia. No tenemos claridad de cuánto valen nuestros créditos mensuales, cuánto debo, primero, cuánto es el valor de la suma que le adeudo al sistema financiero, y cuánto valen esos créditos mensuales, cuánto es la suma que pago a créditos. Porque si yo tuviera esa información, automáticamente me daría cuenta que hay algunos compromisos que quiero asumir, pero que realmente no los podría asumir o que no los debo asumir porque mi presupuesto de gastos o mi presupuesto de créditos ya no me lo permite. Entonces hay una norma, hay una estrategia que se dice la prueba de los 3 meses. Y la prueba de los 3 meses es muy sencilla. Cuando usted vaya a hacer una compra, o vaya a comprar un bien o servicio, o vaya a comprar ropa, por ejemplo, como las mujeres son muy enfocadas al tema de la... Pregúntese si usted podría vivir sin eso que usted quiere comprar durante 3 meses. Si fuera un tema que usted realmente en 3 meses no lo necesitaría, ¿podría vivir sin el 3 meses? Si la respuesta es sí, ese bien o servicio usted realmente no lo necesita. Igual, me adelanto un poco, uno de los tips que le voy a dar al final es que en este momento de crisis, en este momento donde la situación se puede poner compleja, también haga una revisión de aquellas cosas que usted hoy no necesita en ese panorama de 3 meses, incluso piense en venderlas, en liquidarlas, en convertirlas en recursos para sus finanzas en estos meses de crisis. Entonces, importante tener un presupuesto de emergencia. Siempre hay que tenerlo. En la época, perdónenme la expresión, en la época de vacas gordas, hay que pensar siempre que viene una época de vacas flacas, como la que estamos viviendo, que hay una crisis. En el mundo, en el año 98 hubo una crisis, luego en el año 2008 hubo una crisis importante, lo que pasa es que en Colombia no la sentimos fuertemente, y ahora se nos llegó una crisis a nivel mundial. Pero todos pueden tener referencia de la crisis que hubo en el año de 1900, la crisis de los años que se conoce como la crisis de los años 30, que fue en el año de 1929. Entonces, importante tener el presupuesto de ingresos, gastos y también de crédito. Entonces, recuerden, tener deudas no es malo, porque también no quiero que ustedes visualicen que yo les estoy diciendo eso. No, tener deudas no es malo. Tener deudas puede ser sumamente positivo. El tema es dependiendo para qué me estoy endeudando. Porque aparece un concepto que también les quiero compartir hoy, que es la diferencia que existe entre una persona que tiene inteligencia financiera y una persona que no tiene inteligencia financiera. Entonces, en el argot de finanzas personales se acuña un término que se dice ¿cómo piensan los ricos y cómo piensan los pobres? A mí el concepto de ricos y pobres no me gusta mucho porque me parece que no es el adecuado. A mí me gusta mejor hablar de inteligencia financiera y no inteligencia financiera. Entonces resulta que una persona sin inteligencia financiera, el mayor sueño que tienen en términos generales a nivel económico las personas es amanecer sin deudas, no tener deudas. Pero una persona con inteligencia financiera, al contrario, sueñas con tener cada vez más deudas. ¿Por qué? Porque esa persona no se endeuda, esa persona hace algo que se conoce como se apalanca. Una cosa es endeudarse y otra cosa es apalancarse. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo unos recursos y sé que me están costando, el interés que me cobran por utilizarlos es el 5%, pero yo tengo opciones de invertirlos al 10% en un activo financiero, es decir, que yo me gano por la intermediación, me los prestan al 5%, yo me gano el 10%, ¿cuánto me gano? Me gano el 5%. Eso es apalancarse, es trabajar con la plata del otro. Un ejemplo de un gran
de un gran inversionista a nivel mundial, de la persona que entiende claramente la figura del apalancamiento, se llama Donald Trump. Es la persona que quizás más veces se ha quebrado en el mundo, pero también la persona que entiende muy bien este concepto porque él pide tantos créditos al sistema financiero, son tan grandes, y obviamente para tan buenas inversiones, que cuando él entra en crisis, las entidades financieras tienen que salir a salvarlo, porque si no lo salvan, se quiebran con él, porque él invierte en activos. Entonces, ojo, la pregunta es, ¿para qué estoy utilizando mis recursos? ¿Para endeudarme, para gastar, como muchas veces hacemos? Porque una cosa es ahorrar para gastar, otra cosa muy diferente es ahorrar para invertir. Y ya les enseñé que nosotros debemos aprender a invertir nuestros dineros en activos, en activos, en bienes que nos generen ingresos hoy o a futuro o que aumenten su valor en el tiempo. Realmente, si nosotros de nuestros ingresos mensuales destinamos un porcentaje al ahorro y luego ese ahorro lo llevamos a inversión, vamos por el buen camino. Ya saben que mínimo es el 10% que yo debo destinar al ahorro. Entonces, ya avanzando en estos temas, como digo, me toca interrumpirles acá porque no me avanza la presentación. Quiero que ustedes piensen si ustedes cómo se sienten con el concepto de educación financiera. ¿Qué tanta educación financiera tienen ustedes en este momento? Cuentan. Lastimosamente, la realidad es que en Colombia, según los estudios, determinan que solo el 3% de los colombianos cuentan con educación financiera. ¿Qué es educación financiera? En términos generales, primero, tener una capacidad de administrar bien el dinero. Es decir, la persona que tiene presupuestos, que cumple a cabalidad con sus obligaciones, que no tiene grandes afectaciones en su flujo de caja, que tiene tranquilidad, que cumple a cabalidad con sus compromisos y que al final de mes incluso termina el mes y tiene recursos todavía disponibles para invertir. Segundo concepto importante del concepto de educación financiera, conocimiento de los productos financieros. Yo aquí quiero hacer énfasis en que es importante y en este tema nos toca autoeducarnos, porque lastimosamente en nuestra economía, en nuestra sociedad, no hay una orientación desde la infancia, desde la familia, desde el hogar, a enseñarnos sobre el tema financiero. Entonces, es importante que también esto nos toca hacernos, porque si vamos a países desarrollados, la educación financiera, pero si vamos incluso aquí en la región a Chile, desde el colegio nos están hablando del tema de la importancia de la educación financiera, de qué es el dinero, cómo debe manejarse, qué decisiones debemos tomar para que en el futuro tengamos una vida tranquila. Y si nos vamos a economías o países como Israel, o los judíos, o los chinos, pues realmente en eso son demasiado desarrollados. Entonces yo sí los invito a que ustedes por lo menos tengan información. ¿Qué es un producto financiero? ¿Qué es una tasa de interés? ¿Qué es un crédito rotativo? Ojo, hay créditos que ustedes no saben, pero la circunstancia que ustedes encuentran es que me dicen, Cristian, yo llevo pagando ese crédito, pedí 10 millones, llevo pagando 5 años y todavía debo 8. ¿Por qué? Porque hay créditos rotativos que son bajo la modalidad envolventes. Y son créditos que nunca se terminan de pagar porque cada mes que usted paga la cuota, el saldo que le queda vuelve y se lo lanzan a los 36 meses o al tiempo pactado o a los 48 o 56. Ojo, muchos de los cupos rotativos de entidades financieras en Colombia, no voy a decir nombres, tienen esa figura. Por otro ejemplo de esto, la gente no tiene claridad qué es una tasa efectiva anual o qué es una tasa nominal. Entonces el banco lo llama y le dice, doña Gloria, le vamos a pagar por su platica en el CDT el 42.56 efectivo anual. Entonces doña Gloria dice, 42.56 dividido 12, uy, me están pagando el 3.5, el 3.6. Mentiras, le están pagando el mismo 3%. El 3% mensual equivale a una tasa efectiva anual del 42.53%. Entonces, es decir, yo tengo que tener claridad qué es un producto en términos generales. No se tienen que volver los gurús en el tema financiero, pero sí entender cuáles son las características de un crédito hipotecario, cuáles son las características de un crédito de libre inversión,
Crédito hipotecario, largo plazo, tasa baja. Libre inversión, crédito corto, tasa alta. Yo no puedo seguir adquiriendo una casa sin tener los presupuestos que hablamos ahora y cuando me la entregan, terminarla con la tarjeta de crédito. Ir a hacer avances, irme para Home Center o para el almacén o para Corona y comprar los enchafes de baño, la pintura, entonces gastarme 20, 30, 40 millones de pesos o para ampliar la cocina con la tarjeta de crédito. Entonces, hay que tener un conocimiento mínimo de los productos financieros porque si no, les estamos dando la oportunidad al sistema financiero que se aproveche de nosotros. Si tengo tiempo al final, si las preguntas, les voy a contar una experiencia que acabo de vivir y que por fortuna yo tengo conocimiento de unos temas y pude ganarle una pelea al sistema con la cual pretendían, como se hizo realmente, perdónenme la expresión, pues meterme el dedo en la boca. Entonces aparece la otra condición bajo la cual yo me puedo considerar que tengo educación financiera, es cuando tomo decisiones informadas, decisiones bien informadas. Yo quiero que todos se respondan allí. ¿Quiénes de los que estamos aquí vamos al supermercado? Yo creería que la mayoría de personas que estamos aquí vamos a mercar de manera activa. ¿Y qué hacemos cuando vamos al supermercado en términos claros? Miramos precios, comparamos las marcas, miramos los gramajes, miramos la calidad. ¿Por qué no hacemos lo mismo cuando vamos al supermercado financiero? Cuando yo requiero un crédito, cuando requiero una ampliación de mi casa y quiero saber entonces cómo consigo el dinero, ¿por qué no le pregunto al banco 1, al banco 2, al banco 3, al banco 4? ¿Por qué no comparo las propuestas y miro las condiciones, los plazos, la tasa de interés? No. Pero resulta que como en Colombia tenemos la concepción de que cuando nos prestan dinero nos están haciendo un favor, entonces le echamos mano a la primera oferta que nos aparece. No, es todo lo contrario. Nosotros somos quien le hacemos el favor a esa entidad porque recuerden que nosotros vamos a pagar un precio por ese favor, que es la tasa de interés. Entonces yo soy quien debo tener claridad y saber cuánto me cobra ese crédito allí, cuáles son las condiciones. Yo a la gente le pregunto cuándo termina de pagar el crédito, la gente no sabe. La gente no tiene ni siquiera el cuadro de amortización del crédito, que es una obligación que el sistema financiero se le otorgue cuando le entregue un crédito. Porque con la tabla de amortización, usted va a saber en la cuota 5 o en la 8 o en la 15 cuánto está debiendo, cuánto ha pagado de intereses. ¿Qué pasa si hace un abono a capital? Entonces, ojo, no podemos seguir tomando decisiones en el mundo financiero con los ojos cerrados y simplemente no estar informados. Hay que saber cuáles son las características. Y por último, pues aparece la variable de bienestar financiero. Es decir, yo cuento con educación financiera cuando yo siento ese bienestar financiero, cuando estoy llevando parte de mis recursos a la manutención de mis obligaciones o al manejo de mis obligaciones mensuales, pero también estoy generando unos recursos a la inversión. Ojo, el tema más importante no es ahorrar. Obviamente, ahorrar es sumamente bueno, pero mejor que ahorrar es invertir, porque también veo personitas que ahorran, pero la plata se la gastan. Se ahorran durante todo un año y son juiciosos y lo que conocemos los paisas como las natilleras, por poner un ejemplo, pero al final en diciembre se va todo en trago. Pero diferente es cuando yo cojo los recursos y hago una inversión, compro mi vivienda, compro un Uber, compro un taxi, compro un apartamento. Yo ahora también, si tengo tiempo adelante, les hablaré un poquito de opciones de inversión en estos tiempos, pero hay que invertir. Obviamente ustedes miran, Cristian, pero si yo no puedo ahorrar porque es que yo estoy pagando mi casa. Entonces no me queda para sacar el 10% de mi salario mínimo para el ahorro. Y le digo, perfecto, Carlos, ya estás haciendo algo mejor que ahorrar. Estás invirtiendo. Entonces, quiero darles una formulita muy simple, que es la fórmula del endeudamiento. Ojo, ¿usted cómo saca su nivel de endeudamiento? Coge todos sus gastos que tiene mensuales, los gastos totales, más tus deudas, y lo divide sobre el valor de sus ingresos netos.
sus ingresos netos. Si ese porcentaje le da por debajo del 40%, digamos que usted tiene un nivel de endeudamiento óptimo. Si está entre el 40 y 50, ya hay una alarma que se está prendiendo y hay que ponerle atención. Pero si ese valor le da por encima del 50%, automáticamente usted tendrá que revisar y tomar medidas, como cuando vamos al médico nos enfermamos, levante la mano, busque ayuda, pida asesoría, revise su situación, porque se está entrando en una etapa que seguramente a futuro le va a generar un problema mayor. Entonces, aparece el concepto de las 4 reglas de oro para mejorar tus finanzas. Las 4 reglas de oro. Recuerden, la fórmula del endeudamiento, máximo el 40%. Ese es el porcentaje máximo que yo debo tolerar de mi nivel de endeudamiento. Incluso esa es la evaluación que hace el sistema financiero cuando le presta a usted recursos. Primera recomendación, hay que actuar con propósito, o sea, con el dinero, con la plata hay que tener un propósito, así como tenemos un propósito de ser profesionales, tenemos un propósito de ser sobresalientes en nuestro trabajo, tenemos un propósito de cumplir nuestras metas mensuales. El dinero tiene que tener un propósito. ¿Qué quiero hacer con el dinero? Quiero comprarme mi vivienda, quiero pagarme mi especialización, quiero pagarme mi maestría, quiero hacer un negocio, quiero hacer una inversión. Ojo, paréntesis. Cuando yo hablo de inversión, no estoy hablando, porque también en el mundo financiero, las finanzas personales, entendemos inversión con un concepto de grandes sumas de dinero, miles de millones de pesos. No, inversión es coger y con 2 o 3 millones de pesos generar un ingreso mensual de 300, 400 mil pesos, de 200 mil pesos. Eso es inversión. Inversión es coger parte de mis recursos y hacer una ampliación en mi casa y sacarlo, y el garaje que lo tengo allí desocupado porque no tengo vehículo, convertirlo en un local para que una señora del barrio me lo arriende y venda helados allí y me pague mensualmente 400, 500 mil pesos. Eso es una inversión. Es tener recursos adicionales. Entonces, hay que tener un propósito con el dinero. Hay que planear para lograr las metas. Ojo, hay una máxima que dice, lo que no puedo medir, lo que no puedo medir, no lo puedo controlar, y lo que no puedo controlar, no lo puedo mejorar. Tengo que tener un plan. Tengo que tener un plan. Recuerden que los planes tienen que tener metas con plazos fijos y con parámetros determinados con claridad. Entonces, con el dinero hay que tener metas, hay que ponernos objetivos fundamentales. Ser constantes. Les tengo una mala noticia. Con el dinero, pocos resultados se ven en el mediano o en el corto plazo. Con el dinero, los resultados se ven en el mediano o largo plazo. Pero les quiero decir que ustedes, con ahorros juiciosos, con sus cesantías, con sus ingresos, los que tienen cesantías, las personas que tienen ahorros mensuales que ahorran el 10% mensual, las personas que tienen inversioncitas, como les digo, que le generan mensualmente de 200, 300 mil pesitos, 500 mil, 1 millón, con eso puede usted prepagar su crédito, porque ahora les va a dar una fórmula que seguramente no conocen para que logren grandes beneficios en el tema de sus ahorros. Pueden prepagar sus créditos, pueden comprarse su casa, pueden hacer la ampliación de su vivienda, pueden tener un ingreso adicional. Recuerden, la libertad financiera debe ser un anhelo. El plan B, todos deberíamos tener un plan B. Yo les quiero contar de que yo estuve en el mundo corporativo durante 25 años. Tuve la fortuna de entender esto con varios años de antelación, y yo pude retirarme del mundo corporativo. Trabajé para compañías a nivel nacional, compañías grandes con muy buenas condiciones económicas. Pero llegó un momento en que quise ser independiente. Quise poder darme el gusto de montar mi empresa y prestar mis servicios a otros, pero gracias a las decisiones que tomé durante mi vida laboral y productiva, pude lograr la libertad financiera y tuve ingresos durante un año iguales a mis ingresos salariales, mientras mi negocio o mi actividad empezaba a caminar. Y la última recomendación, que pareciera muy obvia, pero no es tan obvia, es que siempre nos debemos apoyar en las instituciones financieras. No hay que acudir al prestamista, al gota a gota, al conocido. Siempre hay que acudir a la institución financiera oficial.
porque tampoco considero de que el familiar que nos presta el 10%, ese tampoco es familiar muy cercano, no nos quiere mucho. Entonces, siempre las instituciones financieras, porque hoy, lastimosamente, tenemos un gran problema en la economía y en las empresas, que son los famosos gota a gotas, los prestamistas, y eso es un cáncer que se está comiendo la economía de los trabajadores colombianos, llevando a escenarios, como les mencionaba hace un momento, de que incluso esta personita llegó a quitarse la vida. Entonces, ojo, siempre acudir al mercado financiero, pero le garantizo que si usted aplica estas 4 reglas, usted empezará a ver grandes beneficios en el tema de sus finanzas. Entonces, vamos a hablar ahora de unos consejos para el manejo de tus finanzas y para cómo acabar las deudas, cómo terminar con las deudas. Entonces, primero, lo que tenemos que hacer, la primera estrategia para acabar con las deudas es redefinir tus deudas. Es decir, hay unos mecanismos que nosotros podemos utilizar cuando tenemos un deseo importante de acabar nuestras deudas. Y el primero es redefinir tus deudas. ¿Qué significa? Es coger el saldo que yo tengo hoy de mi deuda y volver a pactar la tasa y a un plazo mayor. Eso es una excelente opción cuando tengo problemas de liquidez. La segunda opción, la compra de cartera o la venta de cartera. Cuando yo tengo una tasa, estoy pagando una tasa de interés del 1%, pero hay otra entidad que me está ofreciendo el punto 8, punto 7, automáticamente por esos 3 puntos, yo puedo lograr un gran beneficio. Entonces, ese es otro mecanismo que me puede ayudar a cancelar mis deudas de manera más rápida. Ojo, la compra de cartera después de esta crisis se va a volver en un mecanismo. Si antes era muy utilizado, ahora va a ser más utilizado por los bancos, porque el primer efecto que va a tener esta crisis es que las tasas de interés van a disminuir. Y por las malas calificaciones que muchas personas van a tener en centrales crediticias, los bancos van a empezar a ofrecerle a los buenos clientes con buenas calificaciones compra de sus carteras en las otras entidades. Hay otra modalidad u otra estrategia para salir de deudas que se conoce como la consolidación de deudas. Es decir, es unificar en una sola deuda con un solo banco todas las deudas que tengo con las demás entidades. Obviamente hay que hacerlo a una tasa más económica que la que estoy pagando hoy. Una consolidación de deudas. Y quiero hacer un paréntesis con respecto a la compra de cartera. La compra de cartera tiene su aplicación o su efectividad solo si primero la tasa es más económica y el plazo que estoy pactando por esa tasa es igual al valor que me falta por cancelar el crédito. Porque ¿qué hacen los bancos? Y generalmente nos dicen, claro, Alberto, ¿cómo estás? Tú eres un excelente cliente, entonces te queremos decir que el banco te tiene aprobado un crédito por los 45 millones de pesos que le estás debiendo a la entidad X. Te queremos decir que te está ofreciendo una tasa del punto 8, tú estás pagando el punto 1, pero a un plazo de 74 meses y tú ya apenas debes 36 o 24 cuotas. Entonces, claro, la gente queda muy contenta porque la tasa es más bajita, la cuota te disminuye, pero estás volviendo a irte a 7 años, 6, 7 años en el crédito. Es decir, vas a continuar cancelando más intereses. Y recuerde que en el tema financiero, la tasa de interés está directamente relacionada con el costo como el concepto de tiempo. Técnicamente el tiempo se conoce como la variable N. Entonces la N, el tiempo en los créditos, está directamente relacionado con el tema del costo. Entonces, ojo, la compra de cartera tiene que tener obviamente esa situación en cuenta. Hay otro con la renegociación y estructuración de las deudas. A partir del año 2017, renegociar las deudas o reestructurar las deudas tiene una aplicación diferente porque salió una circular de la superfinanciera, donde dice que incluso, ojo,
nosotros podemos solicitar renegociación de nuestras deudas con nuestras entidades financieras, con una condición incluso, estando atrasado hasta máximo 2 cuotas. Si yo estoy con mi crédito, ojo, y esto va a tener una aplicación enorme en los próximos meses. Si yo estoy con mi crédito atrasado, máximo hasta 2 cuotas, yo podré solicitarle al banco una renegociación de ese crédito. ¿Qué significa eso? Se pactan nuevamente las condiciones y, ojo, no tiene afectación en tu calificación crediticia. La figura de renegociación tiene esa gran característica. La reestructuración ya es otro concepto diferente. Es cuando yo cojo todas las deudas que tengo con una misma entidad, con el banco X, y le digo, cógeme el crédito rotativo, el crédito libre inversión, el hipotecario, metérmelo aquí y pactemos una sola deuda a un plazo X, a una tasa X. Obviamente allí sí vas a tener una afectación en tu calificación. Puede que exista una figura que te permita lograr la reestructuración sin la afectación de tu calificación crediticia, es dependiendo si tienes forma de poder entregarle mejores garantías a la entidad financiera o mejorarle los avales. Esa es una circunstancia que existe allí. La otra estrategia para cuando ya hemos ido agotando los anteriores aparece un concepto que se llama reparadoras de deudas. Hay entidades, ojo, hay que buscar las que realmente entiendan del tema, que hacen una labor por mí, es decir, es ir donde mis terceros, a quienes yo les adeuda, y hacer unas negociaciones de mis créditos, de mis condiciones, de mis plazos, asumiendo unos compromisos. Obviamente, esta figura de reparadoras de deudas tienen 2 características que quiero que conozcan. Uno, que yo debo tener primero disponibilidad de flujo mensual para poder asumir los compromisos que haga, y segundo, esa entidad o esa reparadora de deuda me va a cobrar una comisión. En otro espacio yo les voy a enseñar que muchas veces esa comisión yo me la puedo ahorrar, porque yo les puedo enseñar cuáles son esas condiciones o características que me pueden llevar y cómo puedo hacer una negociación con esas entidades y hacer la misma figura de la reparadora de deuda. Pero si usted se siente más cómodo que alguien lo represente, pues esa figura existe. Aparece otra figura que ya después de haber agotado la compra de cartera, la reestructuración, la renegociación, la reparadora, aparece una figura que los colombianos poco conocen o conocemos, que se llama la Ley de Insolvencia, la Ley 1564 del 2012. Es una figura que el gobierno nos brinda para darnos una oportunidad en el sistema financiero, y se llama la Ley de Insolvencia para personas naturales no comerciantes. Es decir, eso es una figura que nos permite un borrón y cuenta nueva. En español es cuando yo entro en ley de insolvencia, cuando mis activos o mi patrimonio no alcanza a cancelar mis pasivos. Y si fuera de eso, tengo un problema enorme de liquidez, es decir, ya no tengo con qué asumir mis compromisos, porque recuerden que también en el mundo financiero una cosa es estar quebrado o endeudado y otra cosa es estar ilíquido. Son 2 cosas muy diferentes. La liquidez tiene que ver con la capacidad de contar con recursos constantes y sonantes. Entonces, cuando yo ya he mirado todas las opciones anteriores, me queda la ley de insolvencia, que tiene grandes beneficios porque todo proceso jurídico que esté en curso va a quedar suspendido de manera inmediata. Voy a hacer unos pactos con mis acreedores, con los bancos y personas que yo les deba. Voy a comprometerme a cancelar unos dineros de manera mensual, y incluso yo, incumpliendo esos compromisos,